Órale, ya llegó su pedido, gritó Martina después de tocar el timbre 3 veces. Se acomodó la gorra roja descolorida mientras sostenía la bolsa térmica contra su pecho. El sudor le escurría por la frente después de pedalear cuesta arriba por las calles de Vitacura. Este barrio elegante parecía otro planeta comparado con su colonia. La enorme puerta de madera se abrió de golpe. Un hombre alto, de unos 40 años, con traje impecable y expresión impaciente, la miró confundido. «¿Quién eres tú?» «No pedí comida», Martina revisó la dirección en su celular. «¿Este es Paseo Los Olivos 220?» «No, es 200. El 220 está más arriba». La sangre se le subió a la cara. Ya era la segunda entrega que se equivocaba esta semana. «Ay, perdón, la app me mandó para acá. Con razón el cliente me está marcando como loco». Se dio la vuelta, pero notó a un niño de unos 8 años parado detrás del hombre. El pequeño la observaba con ojos grandes, sin decir palabra. «Sebastián, vete a tu cuarto», ordenó el hombre. El niño no se movió. «Disculpe las molestias», dijo Martina sonriendo al niño, quien para su sorpresa le devolvió una tímida sonrisa. «No hay problema», respondió el hombre, suavizando un poco su tono. «Soy Álvaro Montero. Martina Rojas, y de veras una disculpa». Mientras Martina se alejaba, Álvaro la siguió con la mirada. Había algo en su sonrisa sincera que contrastaba con todo lo que normalmente lo rodeaba. «¿Quién era?», preguntó una mujer mayor apareciendo en el vestíbulo. «¿Ya llegó la señora Hoffman?» «No, Dolores. Era una repartidora equivocada». La mujer chasqueó la lengua. «Pues apúrate. No puedo quedarme con Sebastián más tarde. Tengo que ir con mi hermana». Álvaro asintió distraído, aún mirando por la ventana mientras Martina montaba su bicicleta y se alejaba calle arriba. Sebastián seguía parado en el mismo lugar. «Te dije que fueras a tu cuarto», repitió Álvaro sin dureza. «Ella me saludó», murmuró el niño, tan bajo que apenas se escuchó. Álvaro miró a su hijo con sorpresa. Eran las primeras palabras que decía en 3 días. Martina pedaleaba con fuerza, maldiciendo el GPS de la aplicación. Este mes ya había perdido 2 bonos por entregas tardías. Si seguía así, tendría que buscar otro trabajo para pagar la universidad y cuidar a su abuela. Al llegar al número correcto, un hombre irritado la esperaba en la puerta. «Media hora tarde. La comida debe estar helada». «Lo siento mucho, señor. Hubo un error con la dirección y... No me interesan tus excusas. Ya reporté la tardanza». Martina asintió, aguantando las ganas de contestarle. Necesitaba las propinas. Mientras se alejaba, su celular sonó con otra notificación. Calificación negativa. Esa noche, Álvaro cenaba solo en su enorme comedor. Sebastián había preferido quedarse en su habitación, como siempre desde la muerte de Laura 3 años atrás. «¿El niño comió algo?», preguntó a Dolores, quien recogía los platos. «Casi nada, patrón. Apenas probó la sopa». Álvaro suspiró. Las terapias no funcionaban. Los médicos sugerían medicación. Su vida profesional exigía viajes constantes y la sonrisa de su hijo iba desapareciendo día tras día. Su celular vibró. La pantalla mostraba un mensaje de Patricia, la psicóloga escolar. Sebastián volvió a quedarse mudo toda la clase. «Necesitamos hablar urgentemente». Mientras tanto, Martina llegaba a su pequeña casa en la periferia. Su abuela dormitaba en un sillón desgastado. «¿Cómo te fue, mijita?», preguntó la anciana despertando. «Más o menos, abue. Me equivoqué de dirección y perdí una propina buena». «¿Comiste algo?». Martina sonrió y sacó de su mochila un paquete pequeño. «Me guardaron una porción en el restaurante chino. La compartimos». Se sentó junto a su abuela, pensando en el extraño encuentro de la tarde. El hombre elegante, la casa enorme y, sobre todo, el niño callado con ojos tristes que le había sonreído tímidamente. Por alguna razón, no podía quitárselos de la cabeza. Álvaro observaba a su hijo a través de la ventana del consultorio. Sebastián estaba sentado en el patio de la escuela, solo dibujando círculos en la tierra con un palito. Los demás niños corrían y gritaban a su alrededor, pero él parecía estar en otro mundo. «Señor Montero, estoy preocupada», dijo Patricia ajustándose los lentes. «Sebastián ha dejado de comunicarse con todos. Ya no responde a sus maestros y apenas interactúa con sus compañeros». «Ya lo llevé con 3 psicólogos diferentes», contestó Álvaro frotándose las sienes.
Ninguno logró avances significativos. ¿Y la medicación? No quiero llenarlo de pastillas, Patricia. Tiene 8 años. La psicóloga asintió y sacó una libreta de su cajón. Tal vez lo que necesita no es un profesional, sino alguien que realmente conecte con él. Alguien diferente. ¿A qué te refieres? Hace unas semanas conocí a una chica en un programa comunitario. Tiene una manera especial de tratar a los niños. No es psicóloga ni nada parecido, pero... Álvaro la interrumpió. ¿Me estás sugiriendo que deje a mi hijo con una desconocida sin credenciales? Es estudiante de pedagogía, aclaró Patricia. Trabaja medio tiempo en ese programa y con entregas a domicilio. Los niños la adoran. No lo sé. Solo piénsalo. Te pasaré su contacto. Se llama Martina Rojas. Álvaro sintió un destello de reconocimiento. ¿La repartidora equivocada? Esa tarde, después de que Sebastián rechazara nuevamente la cena, Álvaro encontró la tarjeta que Patricia le había dado. Dudó unos segundos antes de marcar el número. «¿Bueno?», contestó una voz femenina. «¿Martina Rojas?» «Sí. ¿Quién habla?» «Soy Álvaro Montero. Nos conocimos hace unos días cuando te equivocaste de dirección en una entrega». Hubo un breve silencio. «Ah, sí. La casa grande. ¿Cómo consiguió mi número?» «Patricia Vega, la psicóloga de la escuela de mi hijo, me lo dio. Dice que trabajas con niños». «Ayudo en un programa comunitario, pero no soy experta ni nada», aclaró ella con cautela. «Mi hijo no está bien», dijo Álvaro directamente. «No habla. Apenas come. Patricia piensa que podrías ayudarlo». «Señor Montero, agradezco la confianza, pero te pagaré el doble de lo que ganas con tus entregas», interrumpió. «Solo necesito que vengas unas horas al día, después de la escuela». Otro silencio. «No se trata de dinero», respondió ella finalmente. «No soy terapeuta. Solo te pido que lo intentes. Temporalmente. Si no funciona, buscaré otra solución». Martina pensó en su abuela enferma y en las facturas médicas acumulándose. Pensó también en el niño de ojos tristes. «De acuerdo, pero con 2 condiciones. Primero, es temporal, como usted dijo, y segundo, trabajo a mi manera». «¿Qué significa eso?» «Nada de horarios rígidos ni reglas absurdas. Los niños necesitan espacio para ser ellos mismos». Álvaro dudó. Estaba acostumbrado a controlar cada aspecto de su vida. «Está bien, ¿puedes empezar mañana?» Al día siguiente, Martina llegó a la mansión montada en su bicicleta. Llevaba el pelo recogido en una cola de caballo y vestía jeans y una playera sencilla. Dolores, el ama de llaves, la recibió con desconfianza. «Así que tú eres la nueva niñera», comentó, evaluándola de arriba abajo. «No soy niñera», corrigió Martina. «Solo vengo a pasar tiempo con Sebastián». El niño apareció en las escaleras, observándola con curiosidad. Martina le sonrió. «Hola de nuevo, ¿te acuerdas de mí?» Para sorpresa de Dolores, Sebastián asintió levemente. «Me dijeron que te gusta dibujar. Yo soy pésima dibujando, pero traje algunos materiales». «¿Me enseñarías?» Sebastián bajó lentamente las escaleras y se acercó a ella. No habló, pero señaló la mochila que Martina llevaba. «¿Quieres ver lo que traje? Vamos al jardín». Durante las siguientes semanas, Álvaro notó cambios sutiles pero significativos. Sebastián comenzó a comer mejor. Una tarde incluso escuchó su risa desde el jardín, algo que no oía desde la muerte de Laura. Una noche, mientras revisaba documentos en su estudio, Álvaro observó por la ventana a Martina y Sebastián construyendo un fuerte con sábanas en el jardín. La sonrisa de su hijo iluminaba la oscuridad. Por primera vez en 3 años, algo parecido a la esperanza se instaló en su pecho. El estudio de Álvaro estaba sumido en penumbras. Solo la luz de una lámpara iluminaba los documentos desparramados sobre su escritorio. Afuera, la noche cubría Santiago con su manto oscuro. «¿Todavía trabajando?», preguntó Martina desde la puerta. Álvaro levantó la mirada sorprendido. Llevaba la corbata aflojada y las mangas de la camisa arremangadas. «Tengo que terminar estos reportes para mañana». «Sebastián ya se durmió», dijo ella entrando. «Le leí ese cuento sobre astronautas que tanto le gusta». «Gracias. No era parte de tu trabajo quedarte tan tarde». Martina se encogió de hombros y se sentó en la silla frente a él. «No me molesta. De todos modos, mi abuela está con mi tía esta noche». Álvaro la observó con curiosidad.
Llevaba un mes trabajando con Sebastián y apenas sabían algo el uno del otro. Sin embargo, su hijo había vuelto a hablar, a jugar, incluso a sonreír. ¿Quieres un café?, ofreció él cerrando su laptop. Preferiría un té, si tienes. Minutos después, ambos sostenían tazas humeantes en el balcón que daba al jardín. La ciudad brillaba a lo lejos. ¿Cómo lo hiciste?, preguntó Álvaro finalmente. ¿Hacer qué? Conectar con Sebastián. Llevo 3 años intentándolo. Martina sopló su té antes de responder. Quizás porque no lo intenté. Solo estuve ahí sin esperar nada, sin exigirle nada. Los mejores psicólogos infantiles de Santiago no lograron lo que tú hiciste en semanas. A veces los títulos y diplomas no sirven para entender el silencio, murmuró ella. Sebastián no necesitaba un experto. Necesitaba a alguien que lo viera realmente. Álvaro la miró con intensidad. ¿Estudias psicología? Pedagogía, aunque no sé si podré terminar. ¿Por qué? Martina desvió la mirada hacia la ciudad. Cuestiones prácticas. Mi abuela necesita cuidados costosos y las entregas apenas alcanzan para pagar la renta. «Puedo ayudarte», ofreció él inmediatamente. Ella negó con la cabeza. «Gracias, pero no. Ya bastante haces pagándome por estar con Sebastián». Permanecieron en silencio unos minutos, contemplando las luces de la ciudad. «¿La extraña mucho?», preguntó Martina de repente. Álvaro supo que se refería a Laura. «Todos los días. Sebastián tenía 5 años cuando el accidente. No ha sido fácil para ninguno de los dos. Tú también estás muy solo, ¿verdad?». La pregunta lo tomó desprevenido. Nadie en su círculo se atrevía a hablarle así. «Estoy ocupado», respondió evasivamente. «La empresa demanda mucho tiempo». Eso no es lo que pregunté. Sus miradas se encontraron en la oscuridad. Había algo en esta mujer que desarmaba sus defensas, que atravesaba la máscara de CEO exitoso que había perfeccionado durante años. «Sí, estoy solo», admitió finalmente, y asustado de estar arruinando la vida de mi hijo. Martina no respondió inmediatamente. Dejó su taza en la barandilla y le tocó el brazo suavemente. «Sebastián no está arruinado, está herido, pero sanando, y tú también puedes sanar». Algo se removió dentro de Álvaro. Una emoción dormida por años, un anhelo que creía muerto junto con Laura. Sin pensarlo, se inclinó hacia ella y la besó. Fue un beso suave, casi una pregunta, pero cuando intentó profundizarlo, Martina se apartó. «No», dijo con firmeza. «Lo siento, no es por ti», aclaró ella. «Es porque no sé qué significaría esto». Álvaro intentó tomar su mano, pero ella dio un paso atrás. «Nuestros mundos son demasiado diferentes, Álvaro. Yo pedaleo 3 horas al día para entregar comida. Tú manejas una empresa que vale millones. Eso no importa». «Claro que importa», insistió ella. «No puedo ser un capricho, una distracción o, peor aún, una empleada conveniente que también calienta tu cama». Las palabras golpearon a Álvaro como una bofetada. «No es así. Te respeto demasiado para...» «¿Para qué?», interrumpió ella. «¿Para ofrecerme dinero para la universidad hace 10 minutos y luego besarme? ¿Qué sigue? ¿Un departamento? Estás malinterpretando todo». Martina recogió su mochila del suelo. «Tal vez, pero prefiero equivocarme por precaución que arrepentirme después. Por favor, no te vayas así. Sebastián te necesita». «Y yo necesito claridad», respondió ella dirigiéndose a la puerta. «Mañana no vendré. Necesito pensar si debo seguir trabajando aquí». Cuando la puerta se cerró tras ella, Álvaro se quedó mirando la ciudad, con el sabor de Martina aún en sus labios y un vacío familiar instalándose nuevamente en su pecho. Sebastián miró por 10ª vez hacia la puerta de entrada. «¿Cuándo va a venir Martina?», preguntó a Dolores, quien le servía el desayuno. «No lo sé, mijito. Ya son 3 días que no aparece». El niño empujó el plato lejos de él y cruzó los brazos. Las ojeras bajo sus ojos delataban que no había dormido bien. Desde el marco de la puerta, Álvaro observaba la escena con preocupación. Había llamado a Martina varias veces sin respuesta. Sus mensajes aparecían como entregados pero no leídos. «Sebastián, es hora de ir a la escuela», dijo acercándose a la mesa. «No quiero ir. Quiero esperar a Martina. Hijo, tenemos que hablar sobre eso. Martina tal vez no...». El timbre del teléfono lo interrumpió.
Álvaro se apresuró a contestar al ver que era Patricia, la psicóloga. «¿Qué pasó con Martina?», preguntó Patricia sin saludar. Sebastián ha vuelto a encerrarse en sí mismo. Hoy no ha dicho una sola palabra en clase. «Es complicado», respondió Álvaro alejándose para que su hijo no escuchara. «Hubo un malentendido entre nosotros». Patricia suspiró al otro lado de la línea. «Álvaro, encuentra la manera de arreglarlo. Tu hijo estaba mejorando notablemente». Ese mismo día, al otro lado de la ciudad, Martina cambiaba los vendajes de su abuela. La anciana se había caído 3 noches atrás, justo cuando Martina regresaba de casa de Álvaro. «Deberías llamarle», dijo la abuela, observando cómo su nieta trabajaba con cuidado alrededor de su tobillo hinchado. «Si ese trabajo paga bien, lo necesitamos». «No es tan simple, abuela». «¿Te faltó al respeto?». Martina dudó. «No exactamente». Me besó. La anciana levantó las cejas. «¿Y eso es malo?». «No lo sé. Él es diferente. Vive en otro mundo. Y está su hijo, que me necesita». «¿Y tú no lo necesitas a él?», preguntó la abuela con astucia. Martina no respondió. El sonido de su celular rompió el silencio. Era un mensaje de la universidad. Su beca parcial había sido cancelada por falta de asistencia en el último mes. «Voy a tener que dejar la carrera», murmuró, dejándose caer en una silla. «Ni lo pienses», protestó la abuela. «Trabajé 40 años limpiando casas para que estudiaras». «No hay opción, abuela. No podemos pagar la matrícula y tus medicinas al mismo tiempo». Mientras tanto, Álvaro enfrentaba sus propios problemas. Isabel, la madre de Laura, había llegado sin aviso a la mansión. «Me preocupa, Sebastián», declaró la elegante mujer de 60 años, sirviéndose una copa de vino. «Patricia me llamó». «¿Te llamó a ti?», preguntó Álvaro, irritado. «No tenía derecho. Soy su abuela. Tengo todo el derecho de saber que mi nieto está retrocediendo nuevamente». Isabel dejó la copa sobre la mesa y lo miró directamente. «Álvaro, he sido paciente, pero ya son 3 años. Sebastián necesita estabilidad, una figura materna constante. Tenemos a Dolores. Una empleada no es una madre, y tú estás siempre trabajando». La amenaza implícita flotaba en el aire. Isabel ya había insinuado antes la posibilidad de pedir la custodia de Sebastián. «Estamos mejorando», insistió Álvaro. «Sebastián tiene ayuda». «¿Te refieres a esa muchacha sin credenciales que desapareció?». «Patricia me contó todo». Álvaro apretó la mandíbula. Martina conectó con él como nadie lo había hecho. «¿Y dónde está ahora?». Isabel arqueó una ceja. «Los tribunales valoran la consistencia, Álvaro, y tu vida es todo menos consistente». Cuando Isabel se marchó, Álvaro se sirvió un whisky y miró las fotos familiares sobre la chimenea. Laura sonreía junto a Sebastián de 3 años. Ambos hacían muecas divertidas a la cámara. Tomó una decisión. Esa noche, después de buscar la dirección en los registros de pago, Álvaro se encontró frente a un pequeño edificio de apartamentos en un barrio humilde. Dudó antes de tocar el timbre del 3B. La puerta se abrió y apareció Martina, con el pelo recogido y ojeras pronunciadas. «¿Qué haces aquí?», preguntó sorprendida. «Necesitaba hablar contigo. Sebastián te extraña». Martina miró hacia adentro, preocupada. «Mi abuela está durmiendo. No puedo invitarte a pasar». Álvaro notó entonces el desorden detrás de ella. Medicinas, vendas, facturas médicas sobre la mesa. «¿Qué pasó?». «Se cayó la noche que me fui de tu casa. Por eso no he podido ir». La culpa golpeó a Álvaro como una avalancha. «¿Por qué no me avisaste? Podría haber ayudado». «No todo se soluciona con dinero, Álvaro». «No vine a ofrecer dinero», dijo él con voz suave. «Vine a escuchar, de verdad escuchar». Por primera vez desde que se conocieron, Álvaro no habló de soluciones ni ofreció arreglar nada. Simplemente preguntó por la abuela, por la universidad, por las entregas en bicicleta. Y escuchó, realmente escuchó, mientras Martina le contaba sobre sus sueños postergados y sus miedos cotidianos. La sala de espera del hospital estaba casi vacía. Martina hojeaba distraídamente una revista mientras la abuela terminaba su sesión de fisioterapia. Alzó la vista cuando escuchó pasos acercándose. «Llegaste temprano», comentó al ver a Álvaro con 2 vasos de café. «Tenía una reunión cerca», respondió él sentándose a su lado.
¿Cómo va la recuperación? Mejor. El doctor dice que en unas semanas podrá caminar sin muletas. Álvaro le entregó uno de los vasos. Sus dedos se rozaron brevemente, pero Martina retiró la mano con rapidez. 2 semanas habían pasado desde que ella aceptó volver a trabajar con Sebastián, pero bajo sus propias condiciones. Horarios flexibles para poder cuidar a su abuela y continuar sus estudios. Y sobre todo, mantener distancia emocional con Álvaro. «Sebastián te dibujó algo», dijo él, sacando un papel doblado de su chaqueta. No ha parado de hablar sobre el paseo al zoológico de ayer. Martina sonrió al ver el dibujo colorido de 3 figuras, una pequeña, una alta y otra mediana con pelo largo. «¿Cómo está hoy?» «Mejor desde que volviste, pero sigue preguntando por qué no te quedas a dormir como antes». Un silencio incómodo se instaló entre ellos. «Sabes que no puedo», murmuró ella finalmente. «No sería correcto». «¿Por el beso?» «Por lo que podría significar», corrigió Martina. «Para Sebastián, para nosotros, para todo». La puerta de la sala de terapia se abrió y la abuela apareció apoyada en sus muletas. Álvaro se levantó para ayudarla, pero la anciana lo detuvo con un gesto. «Puedo sola, muchacho. No soy una inválida». Esa noche, después de acostar a Sebastián, Martina encontró a Álvaro en la terraza. La ciudad brillaba bajo ellos como un manto de estrellas artificiales. «Ya me voy», anunció ella. «Mi tía está con la abuela, pero no quiero llegar muy tarde. ¿Te llevo?» «No es necesario. El metro aún funciona». Álvaro asintió, respetando su independencia como había aprendido a hacer, pero algo en su mirada hizo que Martina se detuviera. «¿Pasa algo?» Él dudó antes de hablar. Hoy se cumplen 4 años de la muerte de Laura. Martina no supo qué decir. Se acercó y se sentó junto a él. «Lo siento. No lo sabía». «Es extraño», continuó él mirando al horizonte. «Con el tiempo, el dolor cambia. Ya no es tan agudo, pero se vuelve más profundo. ¿Quieres hablar de ella?» Nunca habían tocado realmente ese tema. Martina sabía lo básico. Un accidente automovilístico. Sebastián en el asiento trasero, Laura al volante. Álvaro tomó aire. «Ese día habíamos discutido por teléfono. Yo estaba en un viaje de negocios en Nueva York y ella iba a recoger a Sebastián del colegio. Le reclamé por llegar tarde a una videollamada con un cliente importante». Su voz tembló ligeramente. Sus últimas palabras fueron: «No puedo hacer todo sola, Álvaro». Colgó enojada. 20 minutos después, un camión se pasó un semáforo en rojo. Martina sintió un nudo en la garganta. «No fue tu culpa. Estaba distraída por nuestra pelea. El informe policial dice que no frenó a tiempo». «Álvaro, lo peor no es la culpa», interrumpió él. «Es darme cuenta de que tenía razón. La dejé sola con todo. Mi trabajo siempre fue primero. Y ahora, con Sebastián». No terminó la frase. No era necesario. Martina entendía perfectamente su miedo a repetir el mismo patrón. Se quedaron en silencio largo rato. Martina no ofreció consuelo fácil, ni absolvió su culpa. Simplemente permaneció allí, presente, compartiendo el peso de su confesión. «Sebastián se parece mucho a ella», dijo Álvaro finalmente. «Tiene sus mismos ojos, su sensibilidad, y necesita a su padre», añadió Martina suavemente. «No a un CEO perfecto, sino a un hombre real, con errores y todo». La miró sorprendido por la franqueza de sus palabras. «Tengo miedo de no ser suficiente para él». «Nadie es suficiente solo», respondió ella. «Pero estás intentándolo y eso ya es mucho». Por primera vez desde que se conocieron, Martina vio a Álvaro Montero sin máscaras, sin la fachada de hombre poderoso y seguro. Vio su vulnerabilidad, su arrepentimiento, su lucha constante contra los fantasmas del pasado. Y en esa honestidad cruda, encontró algo mucho más valioso que cualquier beso impulsivo o atracción superficial. Era la primera vez que compartían un momento de verdadera intimidad emocional. El timbre del celular despertó a Martina a las 3 de la madrugada. La pantalla mostraba el nombre de Álvaro. «¿Bueno?», contestó con voz adormilada. Sebastián desapareció. La voz de Álvaro sonaba frenética. «No está en su cuarto. Ya revisé toda la casa». Martina se incorporó de golpe. «¿Llamaste a la policía?» «Aún no. Dolores dice que vio su mochila del colegio también desaparecida».
Creo que puede haber ido allí. Voy para allá, dijo ella mientras buscaba su ropa a tientas. Nos vemos en la escuela. 30 minutos después, Martina se encontró con Álvaro en la entrada del colegio. Llevaba el pelo despeinado y la camisa mal abotonada. Nunca lo había visto tan descompuesto. El guardia dice que no ha visto a nadie, informó él. Pero la reja trasera tiene un hueco donde los niños a veces se escabullen. ¿Por qué vendría aquí en medio de la noche? No lo sé. Últimamente ha estado más callado. Pensé que era por el aniversario de Laura, pero no terminó la frase. Ambos corrieron hacia la parte trasera del edificio. El hueco en la reja era apenas lo suficientemente grande para que un niño delgado pasara. El patio estaba en penumbras, iluminado solo por la luz de la luna. Recorrieron los columpios vacíos, los salones cerrados, la cancha deportiva. Nada. «El salón de arte», exclamó Martina de repente. «Me dijo que allí guarda sus dibujos especiales». Corrieron hacia el pequeño edificio anexo. Una tenue luz se filtraba por debajo de la puerta. Dentro, encontraron a Sebastián sentado en el suelo, rodeado de papeles y crayones. No pareció sorprendido al verlos. «Sebastián, ¿qué haces aquí?» Álvaro se arrodilló junto a él. «Nos asustaste muchísimo». El niño no respondió. En su lugar, les mostró un dibujo en el que estaba trabajando. Martina contuvo la respiración al verlo. Era un dibujo de 3 personas tomadas de la mano. Un hombre alto con traje, un niño en medio y una mujer de pelo largo. Arriba, escrito con letra infantil, decía: «Mi familia». Álvaro miró el dibujo y luego a su hijo. «¿Por qué viniste hasta aquí para hacer esto?» «La maestra dijo que mañana todos trajeran un dibujo de su familia», murmuró Sebastián. No sabía qué hacer. «Podrías haberlo hecho en casa, hijo». Sebastián negó con la cabeza. No quería que Martina lo viera antes de terminarlo. Y tampoco sabía si estaba bien. Martina se sentó en el suelo junto a él. «¿Qué no sabía si estaba bien?» «Dibujar a mi familia así», respondió en voz baja. «La abuela Isabel dice que mi familia somos papá y yo, y mamá en el cielo, pero yo quería dibujarnos a los 3. Un nudo se formó en la garganta de Martina. El miedo del niño era palpable. Miedo al rechazo, miedo a que ella desapareciera como su madre, miedo a desear algo que pudiera romperse. Álvaro abrazó a su hijo con fuerza. «Puedes dibujar lo que sientas, Sebastián. Nadie tiene derecho a decirte cómo debe ser tu familia». «¿Entonces Martina sí es parte de nuestra familia?», preguntó con esperanza infantil. Los adultos intercambiaron miradas. Era una pregunta imposible de contestar a la ligera. «Vamos a casa», respondió Álvaro finalmente. «Hablaremos de esto mañana, con calma». De regreso en la mansión, después de acostar a Sebastián, Martina y Álvaro se sentaron en la cocina. El silencio entre ellos estaba cargado de palabras no dichas. «Tenemos que hablar sobre esto», dijo ella finalmente. «Por Sebastián». Álvaro asintió. «Está proyectando en ti la figura materna que perdió». «Lo sé, y me preocupa lastimarlo si esto... ¿Si tú qué?», preguntó él con suavidad. Martina respiró hondo. «Si yo no puedo ser lo que él necesita, lo que ustedes necesitan. ¿Y qué crees que necesitamos? Alguien de tu mundo, Álvaro. Alguien que encaje en esta vida, en estos círculos». Él negó con la cabeza. «Eso es exactamente lo que no necesitamos. Ya probé ese camino con Laura. Ambos prisioneros de apariencias, roles y expectativas». Se acercó y tomó sus manos. «No te estoy pidiendo que seas la madre de Sebastián ni mi esposa trofeo. Te estoy pidiendo que seas tú con nosotros en nuestros términos, no en los que dicta la sociedad o mi ex-suegra». «Tengo miedo», confesó ella. «Miedo de perderme en tu mundo, de convertirme en alguien que no soy. Entonces pongamos las reglas juntos, sin cuentos de hadas, sin papeles predefinidos, solo vida real». Martina lo miró a los ojos. «Si vamos a intentarlo, será con mis condiciones. Igualdad, no caridad. No quiero convertirme en un proyecto de beneficencia ni en una empleada que subió de rango. Lo que tú digas. Y necesito seguir estudiando, terminando mi carrera. Por supuesto». Ella tomó aire antes de añadir: «Y no podemos vivir aquí. Esta mansión no es un hogar, es una fortaleza». Álvaro pareció sorprendido, pero asintió lentamente.
De acuerdo, buscaremos algo más, real. Por primera vez en semanas, Martina sonrió sinceramente. No era una promesa de felicidad eterna ni un felices para siempre. Era algo mejor, un compromiso honesto para enfrentar juntos lo que viniera, sin ilusiones, pero con esperanza. «Este lugar es perfecto», dijo Martina mientras recorría la pequeña casa de 2 pisos. No era nada lujoso. 3 habitaciones, un patio modesto y una cocina con azulejos descoloridos. Pero tenía grandes ventanas que dejaban entrar la luz y estaba a solo 20 minutos de la Universidad de Martina. «¿Estás seguro de esto?», preguntó ella, observando cómo Álvaro examinaba una mancha de humedad en la pared. «Completamente», respondió él con una sonrisa. Además, Sebastián ya eligió su cuarto. El que tiene vista al nogal. Habían pasado 2 meses desde la noche del dibujo. La transición no fue fácil. Isabel, la abuela de Sebastián, amenazó con demandar por la custodia cuando Álvaro anunció que dejaría la mansión y su puesto como CEO de la empresa. «¿Vas a tirar todo por lo que trabajaste por una repartidora?», había gritado la mujer. «No, Isabel, voy a construir lo que realmente importa», fue su respuesta. Ahora, mientras firmaban el contrato de arrendamiento de la casa ubicada en un barrio de clase media, Álvaro sentía una libertad que no experimentaba desde antes de casarse con Laura. «La abuela va a estar cómoda en la habitación de abajo», comentó Martina. «No tendrá que subir escaleras». Doña Carmen, la abuela de Martina, se había recuperado lo suficiente para caminar con bastón. Álvaro insistió en que viviera con ellos, para sorpresa y alegría de la anciana. «Nunca pensé que viviría para ver a mi nieta con un hombre que vale la pena», había dicho cuando le contaron sus planes. El día de la mudanza fue caótico. Sebastián corría de un lado a otro, decidiendo dónde colocar sus juguetes. Doña Carmen supervisaba a los cargadores con autoridad, mientras Dolores, que había insistido en seguir trabajando para la familia, organizaba la cocina a su manera. «Mi jefe en consultoría llamó otra vez», comentó Álvaro esa noche mientras desempacaban cajas en la sala. «Dice que el proyecto en Valparaíso está listo cuando yo lo esté». Después de dejar la dirección de la empresa familiar, Álvaro había aceptado un puesto como consultor independiente. Menos prestigio, menos dinero, pero horarios flexibles que le permitían estar presente para Sebastián. «¿Y estás listo?», preguntó Martina, sacando libros de una caja. «Creo que sí». «Es extraño empezar de nuevo a los 42. Ella sonrió. «Bienvenido al mundo de los que siempre están empezando de nuevo». Las primeras semanas en la nueva casa establecieron ritmos y rutinas. Martina asistía a la universidad 3 días a la semana y trabajaba medio tiempo en un proyecto educativo comunitario. Álvaro viajaba ocasionalmente por su trabajo de consultoría, pero nunca más de 2 días seguidos. Sebastián comenzó terapia con un nuevo psicólogo, esta vez por voluntad propia. El niño florecía en el ambiente más relajado, haciendo amigos en el barrio y sonriendo con más frecuencia. Una tarde, mientras Martina estudiaba en el pequeño escritorio que habían instalado bajo la ventana de la sala, Álvaro entró con expresión seria. «¿Qué pasa?», preguntó ella dejando sus libros. «Isabel quiere ver a Sebastián este fin de semana. Es su abuela. Tiene derecho». «Lo sé, pero me preocupa lo que pueda decirle sobre nosotros». Martina cerró su laptop y lo miró directamente. «Álvaro, no podemos evitar que la gente hable. Ni tu ex suegra, ni tus antiguos socios, ni mis compañeros de universidad que murmuran cuando pasas a recogerme». Él se sentó a su lado. «No me importa lo que digan de mí. Me preocupa cómo afecte a Sebastián. Y a ti». Ella tomó su mano. «Sebastián está mejor que nunca. Y yo…» sonrió. «Yo estoy donde quiero estar». Era cierto. A pesar de los desafíos, su relación había encontrado un equilibrio basado en el respeto mutuo. Álvaro había aprendido a valorar la independencia de Martina, y ella había dejado de lado sus prejuicios sobre los ricos. No era perfecto. Discutían sobre dinero, sobre la educación de Sebastián, sobre los pequeños y grandes ajustes de convivir bajo el mismo techo, pero cada desacuerdo lo resolvían hablando, como iguales. «El psicólogo dice que Sebastián está procesando muy bien los cambios», comentó Álvaro.
Ayer le preguntó qué siente sobrevivir todos juntos. ¿Y qué dijo? Que le gusta escuchar risas en la casa. Martina sintió un nudo en la garganta. Ella también había notado la diferencia. Esta casa, modesta y a veces ruidosa con 5 personas, tenía una calidez que la mansión jamás poseyó. ¿Y tú?, preguntó ella. ¿Extrañas tu vida anterior? Álvaro miró a su alrededor. Los muebles mezclados, algunos elegantes de su antigua casa, otros sencillos que Martina había traído, fotos de ambas familias en las paredes, libros de universidad junto a informes de negocios. No era vida, respondió simplemente. Era una actuación. Desde la cocina llegó el aroma de las empanadas que doña Carmen y Dolores preparaban juntas, mientras la risa de Sebastián resonaba en el patio. No era la vida que ninguno de los dos había imaginado, pero era auténticamente suya. Martina miró fijamente el resultado de la prueba, 2 líneas rosas, perfectamente visibles. Se sentó en el borde de la bañera, con el corazón martilleando en su pecho. Embarazada. Su mente calculó rápidamente. 7 semanas, tal vez 8. Las náuseas matutinas que había atribuido al estrés de los exámenes finales ahora tenían sentido. ¿Martina? La voz de doña Carmen sonó al otro lado de la puerta. ¿Estás bien? Llevas mucho tiempo ahí dentro. Sí, abuela, ya salgo. Guardó la prueba en su bolso y salió del baño. No estaba lista para compartir la noticia. Ni siquiera sabía cómo sentirse al respecto. Habían pasado casi 5 meses desde que se mudaron a la casa nueva. Las cosas funcionaban sorprendentemente bien. Sebastián estaba feliz en su nueva escuela. Álvaro había encontrado un equilibrio entre trabajo y familia, y ella había terminado exitosamente su semestre en la universidad. Pero un bebé, eso cambiaba todo. «Tienes cara de susto», observó la abuela mientras Martina se sentaba a la mesa de la cocina. «¿Pasó algo?» «Nada, abuela. Solo cansancio». Doña Carmen la miró con la sabiduría de sus 80 años, pero no insistió. Esa tarde, mientras Sebastián hacía la tarea en la mesa del comedor, Martina observaba por la ventana. Álvaro llegaría pronto de su viaje a Concepción. ¿Cómo reaccionaría? ¿Vería el embarazo como una bendición o como una complicación? El temor más grande de Martina era caer en la dependencia. Había luchado tanto por su independencia, por terminar su carrera, por mantener su identidad más allá de su relación con Álvaro. Un bebé podría cambiar esa dinámica. ¿Me ayudas con esta multiplicación?, preguntó Sebastián, interrumpiendo sus pensamientos. Se sentó junto al niño y le explicó pacientemente el problema matemático. Sebastián la miraba con admiración. En estos meses habían desarrollado un vínculo especial, ni amigos ni madre-hijo, sino algo único y valioso. ¿Cómo afectaría un nuevo bebé esa relación? El sonido de llaves en la puerta anunció la llegada de Álvaro. Sebastián corrió a recibirlo mientras Martina se quedaba en la mesa, sintiendo un nudo en el estómago. «Papá, mira, saqué 10 en mi examen de ciencias. Felicidades, campeón». Álvaro abrazó a su hijo y luego miró a Martina. «Hola, ¿todo bien?» Ella asintió, forzando una sonrisa. «¿Cómo te fue en Concepción?» «Bien. El proyecto avanza según lo previsto». La normalidad de la conversación contrastaba con el torbellino en su interior. Necesitaba hablar con él, pero no sabía cómo empezar. Esa noche, después de acostar a Sebastián, Álvaro encontró a Martina en el pequeño patio trasero. Estaba sentada en la banca que habían construido juntos, mirando las estrellas. «Te noto distante», dijo él, sentándose a su lado. «¿Pasó algo mientras estuve fuera?» Era el momento. Respiró profundo. «Estoy embarazada». Las palabras quedaron suspendidas en el aire nocturno. Álvaro permaneció en silencio unos segundos que parecieron eternos. «¿Estás segura?», preguntó finalmente. «Hice la prueba esta mañana. 7 u 8 semanas, calculo». Él tomó su mano suavemente. «¿Y cómo te sientes al respecto?». La pregunta la sorprendió. Esperaba una reacción, no otra pregunta. «Asustada», confesó. «No sé si estoy lista para esto. Mi carrera, mis planes». «Martina, mírame», pidió él con voz tranquila. «No tienes que decidir nada ahora mismo, y sea cual sea tu decisión, estaré contigo». Ella lo miró a los ojos, buscando cualquier rastro de manipulación o presión,
pero solo encontró sinceridad. «Tengo miedo de perderme a mí misma», murmuró, «de convertirme en dependiente». Álvaro asintió comprensivamente. «Tu independencia es parte de lo que amo de ti. No quiero que la pierdas. Un bebé lo cambiaría todo». «Sí, lo haría», admitió él. «Pero podemos encontrar el camino juntos, un paso a la vez, como hemos hecho hasta ahora». Martina apoyó la cabeza en su hombro. Las estrellas brillaban sobre ellos, indiferentes a los pequeños dramas humanos. «¿Y Sebastián? ¿Cómo se lo explicaremos? Con la verdad, siempre ha sido más fuerte de lo que creemos». Permanecieron en silencio unos minutos, cada uno perdido en sus pensamientos. «No quiero que esto nos defina», dijo ella finalmente. «No quiero que nos convirtamos en lo que siempre temimos. Tú en el proveedor ausente, yo en la madre abnegada». Álvaro sonrió. «Entonces no lo permitamos. Haremos esto a nuestra manera, como todo lo demás». 3 días después, durante la cena familiar, Martina y Álvaro compartieron la noticia. Doña Carmen lloró de alegría. Dolores empezó inmediatamente a planear el menú para alimentar bien a la futura madre. Y Sebastián, después de un momento de confusión, preguntó si podría enseñarle a jugar fútbol al bebé. Esa noche, en la intimidad de su habitación, Álvaro abrazó a Martina por detrás, posando su mano sobre su vientre a un plano. «Lo haremos juntos», susurró. «Sin ilusiones, sin roles predefinidos, solo vida real». Ella entrelazó sus dedos con los de él, un paso a la vez. Y por primera vez desde que vio las 2 líneas rosas, Martina sintió que podía respirar nuevamente. El futuro seguía siendo incierto, pero ya no le aterrorizaba. Lo enfrentarían juntos, sin pretensiones ni cuentos de hadas, construyendo día a día la vida que habían elegido. El aire olía a empanadas recién horneadas y arroz con leche. Martina se movía por la cocina con una gracia adquirida, equilibrando su enorme vientre de 9 meses mientras acomodaba los platos en la mesa. «Ya córtala con eso», protestó doña Carmen desde su silla. «Siéntate de una vez, que en cualquier momento ese bebé decide salir». «Estoy bien, abuela, no soy una inválida». Sebastián entró corriendo a la cocina y casi choca con ella. «Cuidado, campeón», lo detuvo Álvaro, entrando detrás del niño. «Tu hermanita podría asustarse». «Oh, hermanito», corrigió Martina con una sonrisa. «Decidimos que sería sorpresa, ¿recuerdas? Habían pasado 7 meses desde aquella conversación en el patio. 7 meses de adaptaciones, miedos superados y pequeñas victorias». Martina había logrado terminar su semestre en la universidad antes de que el embarazo avanzara demasiado. Tomaría solo un semestre de descanso después del parto. Álvaro había reorganizado sus consultorías para trabajar principalmente desde casa. Juntos, habían convertido el pequeño estudio en una habitación para el bebé, pintada en tonos neutros, con dibujos de estrellas que Sebastián había ayudado a crear. «¿Pongo este plato para el bebé?», preguntó Sebastián, sosteniendo un platito de plástico que había comprado con sus ahorros. «Claro que sí», respondió Martina acariciando su cabello, «pero tendrá que esperar unos meses para usarlo». El niño colocó cuidadosamente el plato junto al de Martina. Era su ritual diario desde que supo que tendría un hermano o hermana. Álvaro observaba la escena con una mezcla de orgullo y asombro. Hace poco más de un año, su vida era radicalmente diferente. Una mansión vacía, un hijo enmudecido por el trauma y él mismo atrapado en una vida que ya no reconocía como propia. «¿En qué piensas?», preguntó Martina al notar su mirada. «En lo afortunados que somos». Ella sonrió, entendiendo. Su relación nunca había sido convencional. No hubo propuesta romántica ni anillo de compromiso. Ni siquiera estaban legalmente casados, aunque habían firmado todos los documentos necesarios para proteger a ambos niños. «¡Ay, no!», exclamó Martina de repente, dejando caer el cucharón de arroz. «Creo que es hora». Un charco se formaba a sus pies. La bolsa de agua se había roto. Las horas siguientes fueron un torbellino. Doña Carmen se quedó con Sebastián mientras Dolores preparaba una pequeña maleta. Álvaro, sorprendentemente calmado, condujo al hospital mientras llamaba al médico. «¿Tienes miedo?», preguntó él cuando ya estaban en la sala de partos.
Martina, sudorosa y con contracciones cada vez más frecuentes, apretó su mano. Sí, pero estoy lista. A las 2:17 de la madrugada nació Emilia Carmen Montero Rojas. 7 libras de vida nueva que lloraba con fuerza, exigiendo su lugar en el mundo. Cuando la colocaron sobre el pecho de Martina, ella sintió un amor tan intenso que le robó el aliento. A su lado, Álvaro lloraba sin disimulo, tocando con reverencia los diminutos dedos de su hija. «Es perfecta», susurró él. «Claro que lo es», respondió Martina con una sonrisa cansada. «Es nuestra». 3 días después, volvieron a casa. Sebastián estaba tan emocionado que apenas podía contener su energía. Había preparado dibujos para decorar la cuna y practicado cómo sostener a un bebé con uno de sus muñecos. Esa noche, cuando por fin lograron que Emilia se durmiera, Martina y Álvaro se sentaron en el patio. Las mismas estrellas que habían presenciado sus dudas ahora iluminaban su nueva realidad. «¿Alguna vez imaginaste que terminaríamos así?», preguntó ella, recostándose en su hombro. «Jamás», admitió él, «pero tampoco puedo imaginar otra vida ahora». Martina pensó en su camino hasta este momento. Las entregas en bicicleta, las preocupaciones financieras, el encuentro accidental con este hombre que parecía venir de un mundo totalmente ajeno al suyo. «¿Sabes qué es lo mejor?», dijo ella. «Que nada de esto es un cuento de hadas. Es real, con problemas reales y soluciones imperfectas. ¿Y eso es bueno? Es auténtico», respondió Martina. «Es nuestro». Desde la habitación de los niños, el llanto de Emilia rompió la quietud de la noche. Se miraron y sonrieron. «Tu turno», dijo ella. «Voy», respondió él levantándose. «Descansa un poco». Mientras lo veía alejarse, Martina pensó en los temores que había tenido. El miedo a perderse a sí misma, a la dependencia, a repetir los patrones que tanto había criticado. Pero la realidad había sido diferente. No era dependencia, sino interdependencia. No era fusión, sino colaboración. No habían perdido sus identidades, las habían expandido para incluir esta vida compartida. En la cocina, los 4 platos seguían sobre la mesa. Uno grande, otro mediano, uno pequeño y uno diminuto. Tan diferentes como las personas que los usaban. Una familia, no por tradición, sino por decisión. Su futuro era incierto, imperfecto y completamente suyo. Queridos espectadores, los invito a compartir sus pensamientos sobre esta historia de Martina y Álvaro, 2 personas de mundos completamente diferentes que encontraron el amor verdadero no en cuentos de hadas, sino en la vida real, con sus imperfecciones y desafíos. ¿Les gustó ver cómo formaron una familia basada en decisiones conscientes en lugar de expectativas tradicionales? Si esta historia tocó su corazón, no olviden dar like, compartir este video con sus amigos y familiares y suscribirse al canal para más historias que celebran el amor auténtico y las segundas oportunidades. Y ahora me encantaría conocerlos mejor. ¿De qué país están viendo este video? Cuéntenme en los comentarios para saber dónde se encuentran nuestros fieles seguidores.